Agora, como é que ele sobrevive, o Petkov? Nesse caso da multa... Não, eu digo... Não, mas é um bom exemplo. Normalmente. Esse caso da multa, houve uma subscrição pública. Todos os assinantes e os seus leitores entraram com uma cotização e conseguiu pagar a multa. Agora, tem uma coisa ainda no primeiro bloco do Eleazar Dias Rangel, ele fala uma coisa que ainda é mais perturbadora. Quando ele diz que nas últimas eleições a oposição teve 3 milhões de votos a mais, que vinham das camadas baixas. Que vinham das camadas baixas. E isso justificou o fechamento das rádios. Exatamente. Quer dizer, a tentativa aí não tem nada a ver com a comunicação comunitária. Isso tem a ver com a tentativa de neutralizar qualquer tipo de crítica ao governo que possa se utilizar da expansão, a infiltração terrível pelo interior do país que as rádios têm. Isso é que dá medo nele. Isso cria 3 milhões de vozes que não leem jornal. Está na hora de mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. A tentativa de eliminar a alternância do poder se espalha pelo continente e vem acompanhada de crescente hostilidade à imprensa independente. Isso ocorre principalmente nos países que integram a Alternativa Bolivariana, a ALBA, Equador, Bolívia, Nicarágua e agora a Argentina, da presidenta Cristina Kirchner. No momento, ela está empenhada na aprovação de uma legislação sobre serviços audiovisuais que cerceará a mídia privada, provocando a desconcentração e venda de emissoras. En América del Sur ahorita, hablando en términos de libertad de prensa y de periodismo, creo que hay muchas amenazas de tensión, pero creo que hay como dos grandes áreas. Hay un lado que son países como México y Colombia y Guatemala, donde el periodista corre el peligro de su vida, pues, ¿no? En efecto, como ustedes saben, en México hay muchos asesinatos de periodistas, en Colombia también, pero son ataques contra el periodista y los medios que son llevados a cabo por fuerzas que podemos llamar poderes fácticos o poderes paralelos, como el narcotráfico, la subversión, etc., ¿no? Y luego hay como otro modelo, creo yo, en América del Sur, que es el del Estado sistemática y orgánicamente enfrentado al periodismo independiente y que está tratando de controlar, que creo que son los casos de Venezuela, de Nicaragua, de Ecuador, de Bolivia, y me atrevería a incluir incluso al caso de Argentina, de la presidenta Kirchner y sus últimos intentos de pasar la ley de telecomunicaciones e, además, su disputa com o Grupo Clarim, pues, não? A lei de mídia aprovada no parlamento no meio de denúncias de compra de votos supostamente pagos pelo governo da presidente Cristina Kirchner está gerando grande polêmica, pois implicará em uma restrição à atuação dos canais de TV e das estações de rádio sem precedentes desde a volta da democracia em 1983. A lei determina que uma empresa não poderá ter de forma simultânea um canal de TV aberta e um canal de TV a cabo, uma medida inédita em todo o mundo. A empresa que tiver mais de um canal terá que vender o canal adicional em um prazo máximo de 1 ano. Além disso, um canal de TV somente poderá abranger uma área geográfica que não contenha mais de 35% da população argentina. Desta forma, ficam proibidas redes de TV particulares que possam cobrir todo o país. O Estado argentino será o único privilegiado que poderá ter uma rede nacional de rádio e TV. As licenças serão revisadas a cada 2 anos, medida que, segundo os analistas políticos, criará um clima na mídia de obediência ao governo de plantão. A lei privilegia a Igreja Católica, sindicatos, as universidades públicas e as organizações não governamentais de ação social, que poderão ter acesso às licenças sem necessidade de concursos. O governo afirma que a lei acabará com os monopólios de mídia, mas a oposição acusa o governo de restringir a liberdade de imprensa e tentar implantar a hegemonia estatal de informação. A recente Assembleia da Sociedade Interamericana de Imprensa, realizada em Buenos Aires, indicou que a lei de mídia não passa de um esquema jurídico sofisticado para limitar a ação da imprensa crítica com o governo Kirchner. En la OEA, en la Organización de Estados Americanos, abrieron hace 3 años, 4 años, un estudio, una investigación sobre el problema de la libertad de prensa en la región. Yo fui invitado en una oportunidad y
yo exponía que era importante que en esa investigación se estudiara qué estaba pasando con la verdad, que es el objetivo del periodismo, buscar la verdad, informar la verdad. Pero que eso estaba siendo de alguna manera escamoteado, de alguna manera muchos medios importantes no tenían como misión decir la verdad, informar la verdad, sino poner sus enorme poder, que significa prensa, radio y televisión, al servicio de posiciones políticas. Y esto hacía que informar verazmente, informar lo que ocurría, informar la verdad, independientemente de la opinión editorial, que es libre y que puede ser muy crítica, pero tenía que respetarse la verdad. Y entonces yo hice ese planteamiento en la OEA y puse varios ejemplos de países en América del Sur y también en México, donde existe ese problema y esa confrontación. Yo recordaba, por ejemplo, cómo en enero el presidente Lula dijo que le daba acidez leer la prensa de Brasil y explicaba las razones. En Argentina, la presidenta Cristina pues denunció en alguna oportunidad cómo los medios no informan nada de lo positivo de su gobierno, y es evidente que allí también hay una confrontación. La hay en Ecuador, la hay en Bolivia, y la hubo en México en la época de las elecciones de hace 4 años, 3 años largos. Chile, Uruguay y Argentina vienen de unas dictaduras militares terribles, con una proximidad a la violencia y a la muerte impresionante, que no tenemos los venezolanos. De manera que para analizar el caso de Chile, Argentina y Uruguay, hay que analizar su vivencia que ellos tuvieron con los militares y con las dictaduras militares y con los desaparecidos. Nosotros no tenemos ese problema. En Brasil es un país industrializado con unos sectores económicos e industriales mucho más poderosos que los de nosotros, donde Lula tiene que pactar con el mundo económico y el mundo militar. En Venezuela hay un capitalismo de Estado. Nosotros no tenemos grupos económicos poderosos, nosotros no tenemos grupos industriales poderosos. Aquí los grupos económicos, que son muy pocos y son frágiles y débiles, tienen que pactar con el gobierno de turno. Y siempre ha sido así. Si el gobierno de turno no subsidia, no pacta, no ayuda, los grupos económicos tienden a debilitarse, porque aquí, como decimos en venezolano, la sartén por el mango la tiene el gobierno, porque aquí impera un capitalismo de Estado. Lula tiene una relación diferente con sus grupos económicos. Lula tiene que pactar él con los grupos económicos. Aquí los grupos económicos se doblegan ante el poder político. Entonces esa es una diferencia absolutamente inmensa en las realidades latinoamericanas. En todos los países de la región los medios tienen un papel preponderante, pero no en todos los países de la región los partidos políticos se han debilitado hasta el punto que se han debilitado en Venezuela, que casi no existen los partidos políticos. Entonces, en un país donde no existen los partidos políticos, ¿qué queda? El gobierno, el partido de gobierno que es el PSUV, que está estructurado, organizado, ¿y qué otra cosa queda? Unos partidos frágiles y débiles y unos medios de comunicación social que tienen el poder económico y tienen el poder político.